Hola, buenas estudiantes del primer ciclo. Esta presentación hace referencia al módulo número 1 que corresponde al inicio del contenido referente a células. Recordando, nosotros vimos anteriormente en la unidad 0 que las ciencias naturales son una manera de conocer el universo, ¿ya? Y una de las características que nosotros vimos fue el hecho de que tenía como objeto de estudio la realidad material o objeto material, que mantenía como característica fundamental el presentar una propiedad que vendría a ser presentar energía, ¿ya? Tener la propiedad de energía, que también se traducía muchas veces en formas generales como tener una cierta masa y un cierto volumen. Entonces, vimos una gran variedad de elementos que corresponden a esta categoría de objeto material, que la ciencia puede estudiar. Átomos, moléculas, tejidos, el cuerpo humano, planetas, etc. Dentro de ellos existe esto, lo que está enmarcado en rojo, que vendría a ser lo que representa una célula. La célula también es un objeto material propiamente tal, y por lo tanto en ciencias naturales se puede estudiar, ¿ya? De hecho, se ha logrado estudiar debido al uso de instrumentos científicos como el microscopio, que veremos posteriormente. Entonces, ¿qué es una célula? La célula vendría a ser, desde un punto de vista histórico, denominado por Robert Hooke en 1665, unas especies de celdillas que él pudo observar cuando él vio a través del microscopio de esa época, a través del corcho, que vendría a ser estructuras de una planta, ¿ya? Sacó un corcho, lo cortó, vio a través del microscopio y se dio cuenta que había especies de celdillas, y por eso acuñó el término de célula a esas celdillas. Esos eran vestigios en realidad de células que ya están muertas en la pared celular de la célula vegetal, como veremos posteriormente. Entonces él dibujó y acuñó este término. Luego, mucho tiempo, se empezó a estudiar este objeto material denominado célula. Después de ciertos estudios, se llegaron a principios de la teoría celular, ¿ya? En realidad no es correcto llamarlo teoría, porque una teoría vendría a ser una explicación de ciertas leyes, de por qué ocurren ciertas cosas. Y la teoría celular, estos principios no lo explican, solamente indican qué es lo que sucede. Por lo tanto, debería ser denominada ley celular. Pero comúnmente se enseña, quedó acuñado el término como teoría celular. Y estos principios o leyes surgieron luego de varios estudios de este objeto material denominado célula. Y se encontró que al final y al cabo, todos los organismos que uno estudiaba como organismos vivos estaban formados por células. No solamente el corcho tenía estas estructuras, sino que nosotros los seres humanos, otras plantas, hongos, microorganismos, etc., tenían una estructura básica, ¿ya? Que no necesariamente era igual a la que observó Hooke en el microscopio. De hecho, son todas muy distintas cada una, pero sí comparten elementos esenciales que podrían denominarse parte de una célula.
Por lo tanto, el primer principio indica que todos los organismos están formados por células, por lo menos organismos celulares como nosotros denominamos generalmente todos los seres vivos. Existe discusión respecto a que si todos los seres vivos son celulares, porque hay muchos que acuñan a los virus como seres vivos y otros lo acuñan como no seres vivos, y por lo tanto este principio está correcto. Esa discusión sería muy interesante abordarla en clase, pero en esta presentación podría generar enredos, por lo tanto dejémoslo así. Luego, una segunda ley o principio vendría a indicar que la célula también vendría a ser una unidad funcional de todos los seres vivos. ¿A qué me refiero con unidad funcional? Los seres vivos, para ser seres vivos, tienen que cumplir ciertas funciones, ciertas características. Tiene elementos que cumplen dichas características. El elemento básico que lo cumple es la célula, que vendrían a ser la capacidad de poder realizar reacciones metabólicas, por ejemplo. El crecer, incluso también pueden reproducirse, etc. Finalmente, toda célula se origina de una célula preexistente. Por ende, las células contienen el material hereditario. Ese es el último principio de esta teoría celular, que indica que estas estructuras son capaces de reproducirse y que provienen de una anterior. El cuestionamiento es entonces, si toda célula proviene de una anterior, ¿quién fue la primera célula? Si no podría preexistir de algo que no fuese una. También es interesante ese tema, pero dejemos estos principios así y no discutamos tanto al respecto para generar un aprendizaje más ameno. Entonces, ¿qué es una célula al fin y al cabo? Si tiene que ser una unidad estructural y funcional del ser vivo, tenemos que comprender lo que vendría a ser un ser vivo para entender qué es una célula. Entonces, ¿qué debe de poder hacer un ser vivo para ser un ser vivo? En rasgos bastante simples, un ser vivo tiene que tener la capacidad de metabolizar. ¿A qué me refiero con esto? De poder realizar cambios químicos, de A a B, de B a C, etc. Y con estos cambios químicos, él podrá sintetizar o destruir sustancias como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Y esto le va a permitir mantenerse como sistema propiamente tal. ¿Ya? Le va a permitir, el metabolismo le va a permitir crecer, desarrollarse, nutrirse, etc. ¿Ya? Por estos cambios químicos que ocurren en su interior. Entonces, la célula tiene que poder tener un metabolismo interno, ¿ya? Que es lo que vemos en esa imagen, en ese cuadro. Pero además, necesita un ser vivo poder relacionarse con el entorno para poder adquirir los recursos necesarios y eliminar los desechos de este metabolismo. Y para poder relacionarse con un medio externo, tiene que presentar un límite, que vendría a ser, por ejemplo, la membrana celular. Y este límite, esta estructura que permite en su interior que ocurra el metabolismo y que permite relacionar este metabolismo con la zona externa, va a ser la membrana celular y va a tener la característica de poder ingresar y egresar elementos de este componente, de esta estructura que vemos en esa imagen. Y como se mencionó anteriormente, tiene que tener la capacidad de reproducirse, crear nuevos organismos. Por lo tanto, debe tener un material que sea hereditario, que pueda entregar a sus hijos, entre comillas, que va a ser un material genético. Entonces,
Si comprendemos eso, ya tenemos la estructura básica de una célula. Una membrana que sirve como un límite de esta estructura, en su interior compuestos químicos y elementos estructurales que van a permitir realizar un metabolismo. Eso quiere decir reacciones químicas que hagan o deshagan elementos, y por lo tanto podemos llegar a esa definición de célula como una unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. Vendría a ser, en términos sencillos, materia viva que se está rodeada por sí misma en una membrana celular. Entonces, para bajar toda esta información a algo más tactible, más físico, veamos la estructura que tiene que tener una célula. Y toda célula, para cumplir esas funciones, como lo vimos en la diapositiva anterior, va a tener que tener por lo menos una membrana celular que sirva como límite de un medio externo y que permita comunicar ese medio también externo con el medio interno de este, ¿ya? Transportar cosas. Un material genético, como mencionamos, que vendría a ser en este caso el ADN, ¿ya? Que permite tener la información para transcribir o de una manera más simple, elaborar aspectos físicos de la célula. Proteínas, por ejemplo. La información de las proteínas necesarias en la célula se encuentra en el ADN, que no es una proteína, es un ácido nucleico, pero está ahí codificada, ya como un código. Y ese material genético es el que se va a heredar para mantener la misma estructura a las células hijas. Si hay un código, necesitamos cómo traducir ese código, cómo esa información llevarlo a lo físico, ¿ya? Entonces, de la misma manera que un computador tiene ciertos códigos de 101010 y toda esa información se traduce a una imagen en la pantalla, por ejemplo, la célula va a tener un ADN con información y unas estructuras que van a formar proteínas, que vendrían a ser los ribosomas. Entonces, toda célula va a tener una membrana celular, un material genético y ribosomas para sustentarse a sí mismo y poder mantener ese metabolismo necesario. Porque con las proteínas se va a poder desarrollar, por ejemplo, algunas reacciones químicas necesarias. ¿Ya? Bueno, y estas cosas no pueden estar en el aire. Tienen que estar sustentadas en algo dentro de esta membrana celular. Y eso vendría a ser el citoplasma, ¿ya? Que entre ellos hay un gran porcentaje de agua, pero también hay otros elementos que no es necesario profundizar. Es un líquido, por decirlo así, que mantiene dentro de protegidos y contiene todas las demás estructuras necesarias de la célula, organelos, ribosoma, ADN, etc. Entonces, eso eran, lo que mencionamos anteriormente, eran los aspectos básicos que tiene que tener toda célula. Pero además tienen otros elementos. Y esos elementos van a ser muy importantes para poder diferenciar tipos de células. O sea, no todas las células son iguales, son muy distintas entre ellas. Y se puede hacer una gran diferencia entre dos principales tipos de células. ¿En base a qué? A la presencia o no presencia de núcleo. El primer tipo vendría a ser la célula procarionte. La célula procarionte es clásica de las bacterias de la arquea, que son microorganismos bastante pequeños y que se les dice que son más simples por el hecho de que no presentan núcleo. ¿Qué es un núcleo? El núcleo vendría a ser, al fin y al cabo, una membrana que va a tener en su interior al ADN, ¿ya? No una célula
no una membrana celular. Además de la membrana celular va a haber en el interior, en el citoplasma, otra membrana que va a rodear el ADN y la va a tener encerrada, compactada, ordenada. Entonces, las células procariontes no poseen este núcleo, tienen el ADN como en los primeros ejemplos. Entonces, si tenemos que catalogar, por ejemplo, la célula esquemática que dibujé en la sesión anterior, en la diapositiva anterior, tendríamos que decir que era una célula procarionte, porque el ADN estaba disperso en todo el citoplasma y no se encontraba compactada, entre comillas, dentro de un núcleo. Además, las células procariontes van a presentar una pared celular, que es una estructura un poco más rígida que está sobre la membrana celular. Está la membrana celular y sobre esta va a estar la pared celular. Y esta se caracteriza por ser a base de peptidoglucano. Todas las paredes celulares que vamos a ver son distintas según el tipo de célula, ¿ya? No es necesario aprenderse qué tipo de elemento es, pero para que tengan en cuenta que cuando digo pared celular de bacteria versus la de una célula vegetal, son paredes celulares distintas, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa con las células que son eucariontes? Estas son las que presentan un núcleo, ¿ya? Por lo tanto van a tener el ADN en el interior de este. Esa capacidad le va a permitir ser más compleja, porque el ADN es una estructura igual bastante fácil de romper en cierta comilla o de poder realizar reacciones químicas que la destruyan. Entonces, la bacteria que no tiene protegido su ADN no puede tener una gran diversidad de sustancias químicas. Tiene gran diversidad de sustancias químicas, pero no tanto como una célula eucarionte, que tiene su ADN protegido y no lo daña, y por lo tanto en el resto del citoplasma va a poder tener una gran diversidad de elementos químicos para poder realizar otras funciones o otras estructuras que le van a dar más complejidad. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso solamente la célula eucarionte o la gran mayoría tienen mejor capacidad para poder desarrollar organismos pluricelulares. Las células procariontes en su gran mayoría no forman organismos pluricelulares, excepto algunos casos muy particulares que se aglomenan, se juntan, por decirlo así, y forman una especie de organismo pluricelular, un caso muy, muy, muy particular. Y por lo tanto, es por eso que las células eucariontes son más complejas, porque protegen el ADN de poder dañarlo y eso le permite tener una mayor disponibilidad de elementos en el citoplasma. Ahora, las células eucariontes pueden presentar una pared celular. No es necesario como son las células procariontes. Las eucariontes pueden tener una pared celular, pero también pueden no tenerla, como en el caso de la célula animal, ¿ya? Ahora, las células eucariontes las podemos subdividir según el tipo de organismo al cual pertenece. Si son células vegetales, si son células animales o si son células de hongo. De hecho, es al revés muchas veces, que se mira el tipo de célula para identificar el tipo de animal que es. Siguiendo esa subclasificación de células eucariontes, eso quiere decir células con núcleo, vamos a encontrar las células vegetales. Y las células vegetales, ¿en qué se van a diferenciar del resto de las células eucariontes? De que estas van a presentar una pared celular de tipo celulosa, ¿ya? A base de celulosa, que es distinto a la pared celular de las bacterias. Van a tener una gran vacuola, donde van a juntar harta agua, harto líquido. Entonces, Robert Hooke, cuando vio el corcho, estaba viendo el vestigio, o sea, las células ya estaban muertas, pero lo que vio es la pared celular de estas células, ¿ya? Que se mantiene cuando estas fallecen. Eso es típico de los tejidos, de las porciones de las plantas que ya son leñosas,
¿ya? Las células mueren y por eso son tan duras las leñas, ¿ya? Entonces queda el esqueleto, que vendría a ser esta pared celular que está sobre la membrana celular de las células vegetales. Pueden también presentar plastidios, como el cloroplasto. Dentro de los plastidios tenemos distintos organelos, uno de los más famosos es el cloroplasto. Cloroplasto es un organelo que tiene un elemento que se llama clorofila, y ese le da el color verde, y es con ella que se realiza la fotosíntesis, o sea, a partir de la energía lumínica pueden generar su propio alimento. Entonces, eso es lo que le da el color verde a las plantas. Pero si se dan cuenta, dice, pueden presentar. No todas las células vegetales van a tener cloroplasto. Ya eso es clásico error que se enseña de que todas las células vegetales van a tener cloroplasto, y no es así, porque si miran las raíces no son verdes. Las raíces están bajo la tierra y no tienen ninguna capacidad de poder realizar fotosíntesis. De hecho, tienen que cumplir otras funciones. Entonces, este órgano de la raíz de la planta es un órgano vegetal y por lo tanto tiene células vegetales. Y, por ende, no todas las células vegetales van a presentar cloroplasto. Lo mismo ocurre con la flor. Si bien van a tener otros tipos de cloroplasto, pero son fundamentalmente los pétalos de la flor tienen cromoplasto, que le dan esos colores característicos, pues, quizás para atraer a cierto insecto, por ejemplo. Entonces, estas células son características de plantas y algas. Por ejemplo, en la imagen vemos microalgas, son muy diversas, o sea, hay en diversos lugares, y de hecho las microalgas son los grandes responsables de la oxigenación del planeta, incluso más que las propias plantas de los bosques y de la selva del Amazonas, etcétera. Las microalgas que están en el mar, por ejemplo, las y también las cianobacterias, que no son algas, son bacterias, aunque podrían estar dentro de la denominación de algas, que realizan fotosíntesis, son importantes para la oxigenación de nuestro planeta. Bueno, y las plantas como árboles, musgos, etcétera, flores. En el caso de las células animales, vamos a hallar que estas no van a presentar una pared celular como las células vegetales, y por lo tanto se van a diferenciar de ellas de esa manera. También van a tener un elemento particular que se llama centriolo. ¿Ya? Los centriolos son estructuras que van a ayudar a la organización estructural del citoesqueleto de la célula, y también principalmente para la división celular, la mitosis. Cabe destacar que hay un sinfín de organelos también que se presentan en estas células eucariontes, tanto vegetales como animales, y también de hongos, pero no las nombramos porque van a depender del tipo celular al que corresponden. ¿En qué sentido? Que hay muchas células animales que tienen ciertos organelos y otros que no los tienen, y así pasa con las células vegetales y con los hongos. Por ejemplo, lisosomas u otros organelos que quizás vamos a profundizar posteriormente. Eso sí, hay un organelo también que comparten bastante las células eucariontes, que vendrían a ser la mitocondria, para la producción de energía. Bueno, aquí mostré diversas imágenes de células animales porque siempre se presenta este esquema esferoide de la célula animal, y los estudiantes que se quedan con solamente célula animal, esa imagen. Pero no, las células animales presentan, y todas las células, tanto vegetales también de las mismas bacterias, presentan múltiples formas. De hecho, vemos una neurona, que es una de las células más especializadas que podemos encontrar en la naturaleza, que tienen una forma bastante extraña, como un árbol con anillos, etcétera. Vemos una foto de un tejido epitelial con microvellosidades, por ejemplo, podría ser del intestino. Ahí se ven los núcleos teñidos más oscuros.
Y también animales unicelulares, organismos de una sola célula, que siguen siendo de tipo célula animal. Por ejemplo, el paramecium, que se ve ahí con un poco más alargado, con forma de como de pera, se le ve el núcleo y en el centro. Y también ameboides que tienen formas muy azarosas, como las amebas que vemos al lado del paramecio, en el lado derecho, la esquina inferior, que son como grandes masas de plasma que se mueven por estas prolongaciones de la membrana que se llaman pseudópodos. Finalmente, dentro de los tipos celulares eucariontes vamos a encontrar como una especie de célula intermedia entre célula vegetal y animal. ¿Ya? De hecho, son las células de los hongos. Los hongos no son plantas. ¿Ya? Tampoco son animales, pero se parecen mucho más a los animales, son más cercanos a los animales que las plantas, de hecho. No realizan fotosíntesis, por ejemplo, los hongos. ¿Ya? Y se parecen mucho, la única diferencia es que estos organismos, sus células sí presentan una pared celular. Pero como indiqué anteriormente, la pared celular se diferencia entre la vegetal y, por ejemplo, la de las bacterias. Esta pared celular es de quitina, ¿ya? Tampoco es necesario que se la aprendan, pero es para que les quede claro que cuando hablo de pared celular es un concepto general y que puede variar según el tipo de célula que estamos hablando, ¿ya? El resto de la estructura se mantiene en una mitocondria, membrana plasmática o celular, mejor dicho, núcleo, ribosoma, etc. ¿Ya? Tienen dos formas principales en que se presentan estas células, que son como medias eh, elongadas como concepto, que parecen como raíces, y también circulares como en forma de esporas. Entonces aquí muestro principalmente microfotografías de un microscopio electrónico de barrido. ¿Con esto qué quiero indicar? Que se ha avanzado mucho en cuanto, por ejemplo, a los microscopios. O sea, ya los microscopios no son ópticos, solamente no ocupan aumento, porque llega un punto de vista un punto en que aumentas tanto que ya la longitud de onda de la luz es demasiado grande y no te permite ver más allá. Entonces se utilizan otras herramientas para ver objetos mucho más pequeños, por ejemplo bacterias, células más pequeñas, etcétera. Estas son fotos de un microscopio electrónico barrido. ¿Eso qué quiere decir? Que se utiliza una estructura, una lámina que barre toda la superficie y se ve en la superficie de lo que se quiere observar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en la esquina hacia la izquierda, abajo, vemos hongos, ya estructuras, esporas de los hongos. Todos esos colores son añadidos por computador en realidad, ya no es necesariamente ese color propiamente tal. Arriba, siguiéndole, están un conjunto de bacterias, E. coli probablemente. Le sigue abajo un polen de una planta con su estructura foliar ahí, abajito, de verde. Esa estructura amarilla vendría a ser el polen. Y a la derecha más superior, un corte de la piel. Entonces lo que vemos son la transformación de las porciones más profundas de la piel, las células inferiores que vendrían a ser células de la hipodermis. Después van modificándose y muriéndose y aplanándose en la epidermis, ¿ya? Genera como estas escamas que se van a ir soltando, es lo que nosotros vemos cuando la luz refleja una especie de polvillo en la ventana. Eso es piel flotando de nosotros, de nuestro cuerpo. Bueno, eso principalmente es el resumen del módulo. Quería que viesen algunas imágenes también, que entendieran la explicación. Cualquier duda, enviar a los correos respectivos de los docentes de ciencia.
y estudien harto esta materia bastante entretenida. Espero que les guste y que les haya gustado esta presentación. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Hasta la próxima.